Si aguanto te odio tanto. Un programa hecho por trabajadores y trabajadoras para los trabajadores y trabajadoras. Y hoy vamos a tener el gusto de alguien que ya teníamos agendado para entrevistarlo y hoy nos dijo que sí. Yo sé que viene de una larga charla que tuvimos hoy a la tarde mediante el sistema de Meet, ahí por internet. Así que directamente desde Rosario, la doctora María Eugenia Cajiano, que es una colega laboralista, abogada de muchos sindicatos allá en Rosario y que sabe mucho del mundo laboral y que nos va a contar un poco, como venía hablando hoy a la tarde, los distintos desafíos que va a tener hoy el mercado laboral y qué situaciones están pasando también en Santa Fe, porque también uno de los temas que estuvimos tratando es el tema Vicentín, el tema de la ley de adhesión de RT y todas estas cuestiones que nos gustaría que nos cuente. Así que buenas noches, María Eugenia Cajiano, te damos la bienvenida a Modo Obrero. Hola, es un gusto para mí, realmente un honor enorme, los sigo en las redes, un especial cariño a todo el programa, realmente los aprecio mucho. Bueno, acá estamos con Gastón, con Seba, que están escuchando también atentamente y bueno, principalmente, como recién les comentaba, hoy a la tarde se hizo una charla con Carlos Tomada, con Carlos Rodríguez también, que fue ministro del Trabajo de Santa Fe, y Carlos Tomada es archiconocido de ministro de Trabajo de la Nación, y bueno, también y tu presencia ahí, con el género por supuesto presente y defendiendo a capa de espada, ¿no? la clase trabajadora, ¿no? Sí, hoy tuve la fortuna también, hoy es un buen día, podemos decir, pese a la pandemia, hoy es un buen día, por esta llamada, por esta participación que me propone Mundo Obrero, y también porque fui convocada por un centro de estudios de la localidad de Villa Constitución a participar en un debate sobre el desafío, como planteaba recién, los desafíos a los que el mundo del trabajo se verá enfrentado a partir de la pandemia, y exponían los doctores, uno doctor en medicina, Carlos Aníbal Rodríguez, que fue ministro, como vos decís, de la provincia de Santa Fe, muy querido para mí, y bueno, y el también tan querido Carlos Tomada, que siempre es una referencia cuando hablamos del mundo del trabajo. Así que para mí fue un honor participar en esa mesa. Bueno, y entonces aprovechando un poco lo que fue la discusión ahí muy rica, porque también estuvo el doctor Meguira, asesor de la CTA Autónoma, histórico también, abogado laboralista. ¿Cuál por ahí las conclusiones que vos podrías sacar en concreto respecto a los desafíos actuales, ¿no? No es tanto a futuro, ¿no? Pensándolo a corto plazo, sino inmediatos, con la nueva normalidad, como decían algunos, o anormalidad. Me parece que el denominador común que tuvimos todos los que participamos ahí fue la gran preocupación de cómo sortear esta actualidad en el marco de esta pandemia extraordinaria e inaudita, porque todos reconocíamos que conocíamos la crisis del capital a través de las crisis económicas, de las crisis políticas, pero en verdad hacía muchos años, por lo menos yo, que soy muy joven, no conocía en virtud de una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, ¿no? Claro. Me parece que Carlos Aníbal mencionaba la pandemia del SIDA de los 90, pero creo que no tuvo la repercusión social y en el mundo del trabajo que tiene esta en particular. Así que en primer lugar, el reconocer de dónde me parece que fue importante, más allá de que las ideologías pudieran ser de las más variadas. Y en segundo lugar, a mí me gusta partir de las cuestiones en común, ¿no? Por eso hablo de que el diagnóstico fue básicamente muy similar, el que hicimos los tres, y también lo que fue en común fue la preocupación de cómo salir, cómo transitar la etapa que queda y cómo salir de esta situación, siempre hablando, por lo menos Carlos Tomada y yo comprendo desde el lado de los trabajadores, y me parece que el doctor Rodríguez, que es médico, su visión es un poco más
amplia, más humana, más él habló particularmente de su rol como profesional de la salud. Claro. Pero coincidentes todos en esta preocupación y en compartir en este espacio, como en todos los que compartimos, como en este mismo que vos me proponés, las dudas que nos van surgiendo a partir de la lectura de la realidad que vamos haciendo, ¿no? Quienes defendemos a los trabajadores, y te consta, Andrés, estamos atravesando una situación muy difícil, porque la primera pregunta es ¿cuándo salimos de defendernos para pasar a un momento en el que podamos discutir la calidad del empleo, en el que podamos discutir esta mayor participación que creemos que los trabajadores son los únicos que pueden escribir sobre su propio destino, donde podamos sentarnos en las bancas de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, también a hacer las mejores leyes para los trabajadores. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y supongo que también con quién, porque si hemos visto en este último tiempo, y yo creo que lo proponía, una de las primeras cosas era revisar esta base de representación que se arrogan algunos sectores que tienen el lápiz, pero no tienen nada más que el lápiz, ¿no? Lo que genera esa fuente inagotable de inequidades y de desigualdades que se han visto a partir de la firma de algunos acuerdos, entre comillas, que se dieron en el gobierno con algún sector que se arroga la representación de los trabajadores, que definitivamente nos ha dejado afuera de la opinión, y creo que todos nosotros tenemos mucho para aportar. Así que básicamente es esa preocupación la que siento que es coincidente de los tres en distintos abordajes. Sí, y por ahí también estaba la pregunta de quién paga los costos, ¿no? Bueno, yo contaba ahí que esta pregunta a mí, obviamente, siempre nosotros tenemos la respuesta, que hay un sector que no lo tiene que pagar, que son los trabajadores, ¿no? Pero reflexionaba respecto de una posición que había expresado el presidente de la Federación de Industriales de Santa Fe, Víctor Sarmiento, que dijo que que había que pensar quién va a pagar las pérdidas, cómo se van a repartir las pérdidas entre trabajadores y empresarios. Ahí sí nos acordamos, ¿no? Sí. Somos participativos. Claro. Entonces, yo insisto con que nos asiste el derecho de ser absolutamente desconfiados, porque ese no es el camino, sabemos que ese no es el camino, aunque sabemos que es la tendencia que quieren imponer algunos sectores. Así que supongo que estos debates siempre son ricos para encontrarnos los que entendemos que hay que hacer una férrea defensa de los puestos de trabajo, de la calidad del trabajo, en el sentido de menos precariedad. Vimos cómo las medidas adoptadas, no es lo mismo hoy ser un trabajador que ser un cuentapropista. El sistema de la seguridad social no se comporta de la misma manera. La Argentina tiene una tradición muy fuerte que hay que defender en torno al trabajador en su sentido estricto. Yo no dudo la calidad de trabajador que tiene un cuentapropista, más cuando ha sido expulsado en contra de su voluntad en la mayoría de los casos del régimen formal del trabajo. Y a ellos también hay que darles una respuesta y hay que pedirla. Definitivamente creo que lo que está pasando en el marco de las medidas que se han adoptado en esta pandemia es que en la mayoría de los casos estamos de acuerdo con el rol y la participación que tiene el Estado en general, pero hemos visto que para algunos sectores es insuficiente. Sin duda. Entonces, no podemos dejar de mencionarlo y no podemos dejar de pedir entonces una mayor participación de protección y de tutela hacia ese sector, definitivamente. Por ahí lo que se destacaba también era la cantidad abrupta que ha crecido el monotributista, ¿no? O sea, el supuesto autónomo en fraude a la ley, y cómo también ese colectivo de trabajadores y trabajadoras no tiene representación, ¿no?
Claro, bueno, creo que lo planteé dentro de las primeras tendencias, diciendo que de algún modo esta pandemia se desata ya con una tradición de querer expulsar al sindicalismo, no solamente en este sentido, como vos planteas, al ser cuenta propista, ya quedaría como por fuera de la representación de los sindicatos, sino también en esa otra forma que ha tenido el capital de organizarse en este último tiempo, en el que en aras de la globalización y de las nuevas tecnologías se van desprendiendo de los lugares que históricamente se veían dentro de una sola planta, facilitando la organización sindical, bueno, estas cosas de externalizar y de tercerizar que fragmenta, etcétera. Sin duda que han fragmentado el mundo del trabajo, y de hecho lo hemos destacado, ¿no? Con la tercerización, más que bajar costos, sino es dividir el colectivo de trabajadores organizados, ¿no? Por ahí en esa tendencia como una estrategia política por parte del empresariado, sobre todo acá en Argentina también. Por ahí aprovechándote que sos cercana ahí a lo que está ocurriendo en la empresa Vicentini, que creo que es una preocupación también no solamente nacional, sino que fuertemente provincial, porque influye muchísimo en la economía local, el respecto, bueno, de esta empresa, ¿no? Que ha dejado a un tendal no solamente de trabajadores y trabajadoras, sino también de pequeños productores, tanto de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba. ¿Cómo está la situación de Vicentino hoy? ¿O qué se escucha por allá cerca? La verdad es lo que más o menos lo que expresé hoy, creo que es lo más actual del planteo, es la necesidad de contar con la mayor presencia del Estado, presencia y cantidad, ¿no? Que esté en mayor medida, porque evidentemente las organizaciones sindicales que representan los intereses de los trabajadores de Vicentino, y que no solamente son las referidas a la actividad cerealera, ¿no? Sino a todo el mundo, el universo de trabajadores representados en todas las organizaciones, de todas las actividades que se dan dentro de la planta, es coincidente en esta mayor presencia del Estado, porque definitivamente la pelea en estos procesos concursales, en los que sabemos por historia que tienden a vaciar el activo y además de una manera, con un fraude tan burdo como fue o como es el que sabemos de Vicentín, creo que en la soledad las organizaciones sindicales es una pelea muy desigual. Sí. Pensar en que puedan defender los puestos de trabajo o evitar los despidos solo por la fuerza de las organizaciones sindicales. Me parece que hay que acompañar a los trabajadores a sus organizaciones sindicales, y que el Estado tiene que estar ahí en esa pelea tomando las decisiones que haya que tomar, ¿no? Como, bueno, las que venimos escuchando. Sí, de hecho vos pudiste ver y ver presencialmente el tema de la manifestación de todo el arco sindical allá respecto pidiendo la expropiación, ¿no? Porque eso no salió en ningún lado, pero sabemos, y acá en Modo Breve hicimos eco también de esa movilización. Tal cual, yo coincido con esa posición, mucho más cuando evidentemente la conducción de la sociedad comercial en manos de los que están evidentemente han evidenciado negligencia, cuanto menos o dolo, ¿no? A la hora de una mala fe manifiesta de administrarla. Entonces, y acá no estamos solamente el sector de los trabajadores, acá nos une con el Estado también, sí. Un Estado que hoy, como lo decía Carlos Tomada, necesita también de mayores recursos, porque la crisis de la pandemia ha ido a resolver una cuestión de la salud pública, primero, en resguardarnos a todos de no contagiarnos de este virus hasta que no salga la vacuna, y en segundo lugar, de garantizar el alimento a todos los sectores. Y desde ese lugar se necesitan todos los recursos apuntados ahí. Creo que
todos estamos sensibilizados en este aspecto. Y si no, ¿de dónde van a salir aquellos recursos para atender a las pequeñas y medianas empresas, a los cuentapropistas, a la gente que no tiene nada, porque el cuentapropista, bueno, el gobierno lanzó un par de medidas, pero y el que está en el mercado negro del trabajo, y el que no tiene nada absolutamente, porque eso también lo sabemos. Entonces, me parece que esta posición de pedir mayor presencia del Estado y mayor cantidad de Estado es la que en suma puede llegar y además del lado de los trabajadores, serían 3 pedidos, ¿no? Sí. Creo que en suma son las propuestas que estamos haciendo desde el sector de los trabajadores. Bueno, continuamos la entrevista con María Eugenia Cagiano, acá abogada laboralista, para todos los que se están prendiendo ahora en el programa de Modo Obrero. Queríamos acercar un saludo de María Vilche, que manda saludo ahí, se conectó y está escuchando. Así que esa alma tan querida, realmente los quiero mucho. Así que, y quería pasar a la tercera pregunta por ahí, o el tercer eje que te había comentado, respecto de esta adhesión que está llevando o que está motorizando el Ejecutivo de la provincia de Santa Fe respecto a la adhesión de la ley 27348, que es la ley complementaria a la ley de riesgo de trabajo, que lo hemos discutido, lo hemos hablado acá en Modo Obrero. De hecho, en el primer bloque estuvimos hablando, ¿no?, que acá en Entre Ríos, por ejemplo, se adhirió ya en diciembre de 2017, mirá qué fecha, ¿no?, porque inmediatamente después se aplicó, se quiso empezar a aplicar, pero no hay comisiones en todas las ciudades de Entre Ríos. Y tampoco hoy, desde que empezó la pandemia, desde marzo a la fecha, se han llamado a las audiencias de determinación de incapacidad. O sea, hoy las comisiones médicas, la determinación de incapacidad que está en mano ahora de las comisiones médicas, no de la RT, no se está cumpliendo, no se está llevando a cabo, y por lo que nos informaron ayer, va a pasar mucho tiempo hasta que reabran. Entonces, ¿dónde está el acceso a la justicia? ¿Dónde está la parte de agilizar o facilitar, como hoy estaba defendiendo el gobierno de Santa Fe? Así que queríamos preguntarte cómo está la situación esa, qué reacción ha habido de la sociedad o de los sindicatos. Bueno, en principio nosotros estamos en una etapa muy previa a la que ustedes transitaron. Un poco como conté hoy, este debate comenzó en el gobierno de Macri, y el PJ, que en ese momento era oposición, tenía una posición opuesta a la adhesión, y hasta hace unos meses atrás que esa posición cambió radicalmente de vereda, y hoy es el propio Poder Ejecutivo Provincial, a través de su ministro de Trabajo, de cuna peronista, ¿no? Es un gobierno, nos gobierna en Santa Fe el PJ, son activistas de la adhesión a la ley. Además, una adhesión, no sé particularmente la de Entre Ríos, pero por ejemplo la de Córdoba se dio con algunas condiciones, ¿no? Sí. Se pudieron discutir algunas condiciones. Sí, acá también mínimas se adhiere, pero sí obligaba a la aplicación a que se abrieran las comisiones médicas en las distintas jurisdicciones, ¿no? Que todavía no están, por eso todavía se sigue declarando inaplicable la ley, todavía no se ha entrado en el campo de la inconstitucionalidad o inconvencionalidad, ¿no? Pero no sé ustedes cómo están en ese tema. No, nosotros todavía estamos pasó la media sanción de senadores, ahora pasó a diputados, y estamos ahí a la espera, nosotros activando mucho la oposición a esa adhesión, bueno, por las razones que todos sabemos, y creo que hoy también Santa Fe tiene hoy una norma que es la ley de comités mixtos, que tiene todo el poder de policía para trabajar en materia de prevención, y que va al discurso de bajar no hablan de bajar la siniestralidad, hablan de bajar los costos que les implica a las ART pagar la siniestralidad, ¿no? Que no es lo mismo. Claro. Entonces ahí tenemos una posición clara de que tiene que cumplirse la ley, cumpliéndose la ley de comités mixtos, ocupando en cada establecimiento
un espacio paritario como el que está previsto en la provincia, con eso es suficiente. Esta es nuestra posición. Bueno, entendemos que en la negociación entre la máxima de la adhesión y la nuestra de la no adhesión, quizás veamos con la fuerza que puedan expresarse las voces que hoy componen la legislatura, si podemos encontrar un punto en el medio. Sí, sin duda volver al mismo procedimiento que establecía la ley original de hacer transitar en ese proceso kafkiano, ¿no? de laberinto que tiene que atravesar el trabajador o la trabajadora para que se le establezca la incapacidad o para que se le dé las prestaciones en especie, o sea, las prestaciones médicas para que entienda toda la audición. La verdad que no veo un punto por ahí entre medio. Esto es una cuestión personal, pero por ahí sí la importancia, por ahí destacar de poner la política en la prevención, ¿no? La prevención de accidentes y enfermedades laborales, porque justamente ustedes fueron pioneros, y de hecho lo hablaba hoy el ministro, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Santa Fe, Rodríguez, respecto de iniciar y comenzar con esa ley de Comité Mixto de Seguridad y Higiene, que de hecho el miércoles pasado, en modo obrero, te comento, María Eugenia, que estuvo hablando la doctora María Paula Lozano, explicando de qué se trataban estos comités mixtos de seguridad y higiene. Por ahí, y dimos de referencia y el ejemplo de Santa Fe, y que por ahí Carlos Tomada hoy estaba hablando también respecto de que en Provincia de Buenos Aires se hizo también la ley, pero que no se ha llevado a cabo tampoco. Se ha complicado muchísimo porque hay resistencia por parte del empresariado. Sí, eso es así, es cierto. La provincia de Santa Fe fue pionera, la de Buenos Aires también. Entiendo que está planteada para el sector público y para el sector privado hay muchísima resistencia y no pudo implementarse. Entonces nos parece dar marcha atrás, ¿no? Si en una provincia donde teníamos pensado un sistema de salud en el trabajo con participación de los trabajadores, que fíjate qué importante, que yo creo que hoy lo mencionaba, porque para mí ese es un eje a tener en cuenta. Cuando vos analizás la legislación del trabajo, sí, en materia, entre comillas, normales o en el estado de excepción, vos, de acuerdo a lo que se proteja, vos tenés en claro dónde en el momento que se dictaron fueron apuntadas las políticas públicas. Sí. Entonces, si vos analizás la ley de ¿cómo se llama?, de comités mixtos, vas a encontrar, aún con un color político partidario distinto entre la provincia de Santa Fe y el gobierno nacional, pero vas a encontrar políticas públicas orientadas a ampliar los derechos. Sí. Entonces, mientras estábamos en la provincia de Santa Fe discutiendo en la legislatura, hoy estaba Zabalza participando en esta actividad, fue la voz que en la Cámara de Diputados llevó adelante la defensa en el seno de la Cámara de Diputados de la ley de comité, y ahí estuvimos todos los sindicatos dando el apoyo. Sí. Mientras tanto, en el gobierno nacional también se dictaban aumentos por decreto, aumentos salariales por decreto, se prohibían los despidos y las suspensiones. Quiero decir que hay una mirada hacia dónde queremos ir, tanto en un momento de normalidad como en un momento de excepción. Hoy nos parece un robo esto que plantea esto bueno, es a título personal, ¿no? Sí, sí. Lo que plantea la provincia, porque hemos avanzado. Podría decirse que es a contrapelo de todo lo que se está haciendo, ¿no? O sea, hay una contradicción. Justo ahora que se terminó el gobierno neoliberal del macrismo, que fue el que sancionó esa ley nefasta, ahora siguen de alguna manera el lobby, o sea, ahí vemos, ¿no?, el lobby real y el poder real de la ART y de la organización de la unión de ART, empujando para que esto se apruebe. Es increíble. Sí, sí. Y además siendo portavoz el Poder Ejecutivo Provincial. Fíjate que no es casual que en el gobierno de hasta 2019, sí, que gana Perotti la gobernación, sí, el área de salud e higiene en el trabajo, sí, estaba
con un funcionario a cargo de esa dirección, ¿no? Sí. Había un director de higiene y seguridad del trabajo de la provincia. Sí. Y además había un funcionario nombrado en la delegación Rosario y así en el resto de las delegaciones. Sí. Hoy no existe tal funcionario. Con esto te quiero decir Bien, que se evidenciaba desde el inicio de la gestión de este gobierno provincial el trato que se le daba a este aspecto. Sí, o la prioridad que se le iba a dar, o la no prioridad que se le iba a dar. O sea, totalmente regresivo. Después nos sorprendíamos de un gobierno nacional que bajaba de un ministerio de salud a una secretaría, o un ministerio de trabajo a una secretaría, y acá también son pasos hacia atrás. Exactamente, y además también pensar, hoy lo miraba cuando preparaba la posición para la tarde, que en la provincia de Santa Fe tenemos entonces la fortuna de tener a los comités a veces hasta arreglados en dos normas. Una, la legal, que es la ley de comités mixtos provincial, sí, y otras convencionales, porque tenemos muchos convenios colectivos de actividad y muchos convenios colectivos de empresas que cuentan dentro de sus normas convencionales con el comité. Sí. Entonces, hoy pensar en este tipo de salidas propiciadas por el mismo gobierno provincial realmente nos parece regresivo. Totalmente. Vos sabés, aprovechando, y ya en la última pregunta, y te libero, yo sé que has tenido un día bastante movido, con viaje y todo inclusive. Por ahí, porque algunos sindicatos nos estuvimos planteando este tema del comité mixto, y algunos sindicatos por ahí se planteaban, decían, no, porque van a ser, si los trabajadores participan en ese organismo, van a ser responsables si llega a pasar un infortunio laboral. ¿Cómo lo ves vos a esto? No, porque además eso sí que no corresponde, eso sí que no es legal, el deber de seguridad es de la empresa. Exactamente. Artículo siempre 75. Es de la empresa, siempre es de la empresa. Sí es cierto que dentro de las facultades que tiene legalmente en la provincia de Santa Fe, y esto también fue materia de discusión en el momento del debate parlamentario, el texto originario que propuso Carlos Rodríguez era que el comité podía parar una actividad más que nada de la producción, que son más riesgosas, cuando estuvieran en riesgo la vida o la vida de las personas que trabajan. Entonces, naturalmente los empresarios pusieron el grito en el cielo y se salió con una salida negociada de que se iba a convocar al Ministerio de Trabajo de la provincia los dineros de que paralizara la actividad. Pero en verdad sabemos todos que la seguridad, por ley, por definición, le corresponde al empleador, ¿no? Al empleador, entonces que lo peor que lo terceriza en una RT que no se hace cargo y ni siquiera apareció, hoy comentabas un poco, ¿no? En este contexto de pandemia, ¿no? Yo no conozco una sola RT que se haya sentado con ningún empresario, por pyme o por multinacional que fuera, a discutir los protocolos para llevar adelante estas actividades exceptuadas del aislamiento. No la conozco, lo pregunté en todos los lugares con compañeros a ver si alguna noticia podía dar por tierra esta presunción que yo tenía, pero la verdad es que no la conozco. Invito a quien tenga esta noticia que por favor la comparta, porque han sido los propios compañeros, han sido los propios comités, los mismos cuerpos de delegados, las comisiones internas, los que se han sentado a discutir bajo qué condiciones se desarrollan las tareas en el marco de esta pandemia. No nos olvidemos que esta ley, Andrés, tiene un ámbito de actuación no solamente en el sector privado, sino en el sector público. Y fíjate que hoy esta pandemia puso como en el frente de batalla a los compañeros y compañeras que trabajan en los hospitales. Tal cual. Entonces ahí también tuvimos que sentarnos a discutir con los directores de hospitales cuáles iban a ser las condiciones en las que, porque el comité es el lugar porque además es el lugar donde es paritario,
Lo revolucionario, entre comillas, que planteó en aquel momento en el escenario esta discusión fue la democratización de las relaciones de trabajo dentro de la empresa. Claro. Entonces hoy perderlas, hoy no se le dé la valoración que realmente que el espíritu de la ley tuvo, realmente a nosotros nos parece regresivo, insisto, cuanto menos. Bueno, María Eugenia Cajiano, laboralista rosarina, te agradecemos. Te digo rosarina de adopción, ¿no? En realidad es cordobesa. Es cierto. Pero bueno, te agradecemos por la nota. Modo Obrero siempre es un micrófono abierto. También estás invitada cuando quieras. Seguramente nos contactaremos nuevamente en alguna otra oportunidad para seguir charlando. Algunas preguntas ahí de los oyentes están llegando. Están conectados, sí. Y por ahí, si querés leerla, Gastón, acá y dice, le despedimos a la doctora. Está escuchando acá el compañero Daniel, y dice que estaba escuchando la nota, y dice que también por esta ley de la que estaban hablando Andrés y la doctora, los docentes entrerrianos también tienen que aceptar cualquier tipo de paritarias. O sea, piden el 50%, le dan el 5%, y tienen que aceptar por 365 días del año. O sea, están con ese tema del... acá nos dice el compañero que el neoliberalismo es como que se está instalando o no se quiere ir realmente, y de eso hablamos también por el tema de los grandes poderes, como estaban diciendo, ¿no? Recién los compañeros, que realmente siguen con esa puja, ¿no? Y están haciendo ese lobby que hablaban recién. Sí, de hecho, hoy se estaba hablando, ¿no? Que al principio de año estamos discutiendo paritarias y de pronto nos encontramos la defensiva, ¿no, doctora? Tal cual. Y además decirle al compañero que el neoliberalismo no se va a querer ir. Al neoliberalismo va a haber que echarlo. Tal cual. Exactamente. Y eso se hace solamente con la unidad de los trabajadores. Tal cual. Y a que no le gusta se jode. Con la organización con la organización de los trabajadores. Así es. Bueno, doctora, acá muchísimas... Nadie se salva solo, ¿eh? Así es. Bueno, muy amable, muchas gracias. Vamos a seguir en contacto seguramente y ojalá que la próxima sea desde Rosario. Un gusto y con seguridad. Ustedes saben que están invitados cuando la pandemia la echemos también, ¿eh? Sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y seguimos en Un abrazo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Muy bien, espectacular ahí la nota con la compañera. Y bueno, María Eugenia Cajiano. Ahí está. Bueno, también acá le mandaba María Vilche, la compañera abogada laboralista también que nos está representando. Y bueno, que también se pone al hombro ahí la camiseta de los trabajadores y las trabajadoras de Gualeguaychú. Así que bueno, le mandamos un gran abrazo ahí también al compañero Daniel acá, que está conectado firme desde el WhatsApp, desde el Facebook también, Modo Obrero. Así que bueno, buenísima la nota, Andrés, y siempre hablando a lo que volvimos con respecto, ¿no? a lo que es la RT, lo que venimos discutiendo desde el gobierno de Macri, ¿no? Que vemos desde acá, de la multisectorial, de los compañeros CGT, CTA, diferentes organizaciones hemos estado en la calle, ¿no? Combatiendo contra eso, ¿no? Una batalla que por ahí Entre Ríos se perdió en un principio porque tuvo la sanción por parte de diputados y senadores de Entre Ríos en una sesiones express también, que fueron allá diciembre, fines del 2017, y que luego, bueno, se encontró con una imposibilidad de aplicación, lo cual estuvieron algunos muy hábiles ahí en la letra, para evitar que se aplique inmediatamente. Pero bueno, son distintos artilugios que van creando las corporaciones financieras, que son las RT, los bancos, los seguros, que son todos los mismos grupos económicos concentrados, que hoy no quieren poner parte y ganar un poco menos, como dijo el presidente, para que podamos salir de esta pandemia, ¿no? Sí, ni hablar. Aparte, vemos que por diferentes medios, más que nada hegemónicos, ¿no? Y masivos, que son los que están poniendo en agenda esta lucha esta puja, ¿no? Se está dando también en muchos casos confundiendo a los trabajadores, a las trabajadoras, ¿no? Tratando de, como decía la doctora, de quedarse todavía el neoliberalismo instalado, ¿no? En la sociedad, que tanto mal nos ha hecho, porque la verdad que lo único que nos ha dejado ese periodo del gobierno de Macri es industricidio, es hambre, es división, es grieta en los trabajadores, ¿no? Las trabajadoras. Creo que es con lo que tenemos que terminar, compañero, ¿no es cierto?
Así es, así que bueno, vamos a ir entonces cerrando este bloque de laboralista y después vamos a continuar con más modo obrero. Y le agradecemos a los compañeros que están en contacto